gente, maestra Taina Gonçalves hablando acá con ustedes para empezar más una clase del curso más completo de la cultura hispánica, clase 2. Vamos a hablar hoy de un país que no voy a negar que es mi favorito. Este país se queda cerquito del primero que hablamos, que era Uruguay. Hoy vamos a hablar de Argentina. También un país que se queda en América del Sur, un país que se queda cerca de Brasil, un país que tiene mucha cultura y muchas cosas buenas para descubrir. Vamos a hablar en este video sobre la cultura del país Argentina. Claro que empezamos a hablar sobre su capital, que es Buenos Aires. ¿Lo sabías? Bueno, es una capital que se llega acá de Rio Grande do Sul hasta Buenos Aires en coche, unas 12 horas más o menos, tú ya estarás en su capital. Pero no es solo la capital que existe en Argentina, existen muchísimas cosas interesantes, lugares y puntos turísticos para conocer que te van a encantar. Aguarda que va a conocer. Bueno, voy a empezarte contando una curiosidad sobre el nombre. El nombre Argentina proviene del latín que significa argentum y cuenta una leyenda antigua que los españoles creían que en este país tenía mucha plata. Entonces, por esto, el significado de este nombre argentum es plata en latín. Mira, mucha plata ellos creían que existía en Argentina. Bueno, vas a ver si no existía mismo. Y ahora voy a te contar una curiosidad sobre la bandera. Los argentinos prezan muchísimo por su bandera. Por tanto que el Día de la Bandera es feriado nacional en el país. Y existe hasta mismo un monumento en homenaje a la bandera en la ciudad de Rosario. Es una ciudad un poquito lejos de Buenos Aires, pero esta ciudad del Messi es una ciudad muy conocida por tener muchas facultades y muchos estudiantes brasileños también van a estudiar en Argentina. Después voy a explicar por qué. Hablando más un poquito sobre la bandera, entonces el Día de la Bandera es 20 de junio y es el mismo día del fallecimiento del militar Manuel Belgrano. Entonces se sauda la bandera con una canción Oración de la Bandera. Ellos son muy patriotas. El tango, otra cultura que voy a hablar que me encanta de Argentina. El tango es una danza romántica, una danza a pasos lentos, es una danza que se danza en pareja. Y esta danza, tan conocida por los lugares más chiques de Buenos Aires y Argentina, y hasta mismo el país vecino Uruguay, Montevideo, no es una danza tan elitizada así como piensan. Se originó en los candomblés y por los esclavos, pero hoy es una de las cosas más nobles que Argentina tiene y que lleva muchos turistas todos los años para conocer su país. Y entonces esta danza es un patrimonio cultural de la UNESCO. Qué interesante, ¿no? Parrilla, hecha en un parrillo. ¿Quién nunca escuchó hablar que a los argentinos le encanta la carne? Probablemente si tú vas a visitar Argentina, tú vas a mirar plato de parrilla en todas las calles que tú pasar, en todos los restaurantes que tú miraste los menús, porque los argentinos tienen la tierra muy buena para el ganado. Entonces, toda la vegetación es propicia para criar este ganado. Usted va a comer mucha carne si no fuera vegetariano en Argentina. Y ahí, entonces, tú también vas a conocer la historia, que ellos tienen una pasión muy grande por los gauchos argentinos. Ellos tienen una cultura parecida con nosotros acá en el Rio Grande del Sur, porque como conquistaram estas coisas para el país, ellos son vistos como os heróis y hasta mismo tiene una literatura que cuenta un poquito de la historia de los gauchos, que cuenta un poquito de la historia de los gauchos argentinos, que es la historia de Martín Fierro. Todo empezó más o menos lá por meados de 1800. Es una literatura muy buena para conocer la historia de los argentinos y también tiene películas que cuentan sobre Martín Fierro. Bifes, costillas, chorizos, chincholinas son algunas de las carnes que tú vas a mirar en el cardápio, el menú argentino.
Ah, los cafés. Los cafés argentinos son magníficos. A ellos le encantan tener cafeterías, una en cada esquina. Y la más antigua y más famosa que tú tienes que conocer es el Café Tortoni. Entonces es muy antiguo y tiene a veces una cola para entrar, una fila. Entonces tú puedes conocer muchísimas cafeterías que son generalmente patrimonios que dejaron los escritores ahí para la ciudad de Buenos Aires, porque los escritores como Jorge Luis Borges iban a estas livrarias escribir sus libros, sus cuentos. Entonces tú puedes tomar un café y tener una buena literatura. Los argentinos le encanta literatura. ¿Sabías que el libro es muy barato en Argentina? Sí, tú puedes traer muchísimos porque los libros no tienen impuestos, pero ahí van a estar en lengua espanhola. Tu vai ter que praticar um pouquinho. Dulce de leche. Quem nunca escutou falar que o dulce de leche é um postre muito consumido em Argentina? Também é o país que hablamos anteriormente, Uruguai. Pero los argentinos le encanta dulce de leche. Tienen todo, en churros, en todos los dulces que van a hacer, tiene dulce de leche. A nosotros acá en Brasil también nos gusta, pero no es igual a nuestros hermanos, ¿sí? Tú ya los debes saber que Argentina es uno de los más grandes productores de vino. A mí me encanta vino. ¿Y a ti? Bueno, y los principales vinos que tiene Argentina son Mendoza, San Juan, Salta y Patagonia. Ya debes tener escuchado también que el Malbec es un vino muy noble, muy bueno, que ha llegado de Francia, pero en Francia no era tan consumido así. Entonces los argentinos aprovecharon esta receta y producen muchísimo, consumen y venden Malbec. Podemos dejar de fuera también los otros clásicos, Cabernet, Sauvignon, tiene muchísimos vinos que tú puedes conocer argentinos que son consumidos en todo el mundo. A mí me encanta. Bueno, cuando tú fuera en Argentina, traiga uno para mí. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las empanadas. Empanadas tiene una pelea entre los chilenos y los argentinos para saber cuál es la mejor, la más exquisita. Exquisita es saborosa, deliciosa. Empanada es como si fuera un pastel brasileño asado y tiene muchísimos rellenos y es muy común tú ir a una panadería, tú ir a una cafetería y pedir una empanada argentina, porque ahí tú puedes consumir con tu cafecito o con alguna otra bebida que quiera. En las facultades, en el día a día, empanadas. Entonces sería como nuestro pan brasileño. Ellos también consumen mucho pan, tienen muchas panaderías, pero empanada es clásico. Ojo, cuidado, no va a te confundir que pastel, esta palabra existe en la lengua española y no significa la misma cosa de Brasil. Pastel es un bolo de cumpleaños, de aniversario. Entonces, si tú estás en Argentina y tú quieres comer un pastel, tú tienes que pedir una empanada. Perfecto que no es igual, pero es similar. Comunidad judía en Argentina. Aún en la Segunda Guerra Mundial, Argentina fue el país que más recibió los judíos en su capital, Buenos Aires. Ahí se concentra entonces una gran comunidad judía. Usted va a ver muchas mezclas, tal vez religión también, y muchas influencias de estas personas que llegaron al país. María Estela Martínez de Perón. Primera mujer en la presidencia fue en el país Argentina. Con la tragedia de la muerte de su marido, Juan Perón, Isabelita entonces, como era conocida, se quedó en la presidencia, siendo así la primera mujer presidente en 1974. Argentina siempre fue conocida por ser moderna en muchas cosas y esta también fue entonces un marco en el país. Tão moderna que ahora voy a hablar de Evita Perón. Evita Perón, entonces, también un marco en el país. Era a segunda mujer de Perón, Juan Perón, y también muy marcada por sus actividades políticas. Era tan más bien vista, bien querida por los argentinos quanto el propio presidente. Entonces tiene un monumento en el cementerio argentino que se queda ahí en Buenos Aires, que tiene entonces la visitación del túmulo de Evita Perón. Tiene fotos de Evita Perón por todo el país, que se murió también muy joven con una doença. Y tiene una película que cuenta la historia de Evita Perón, que fue interpretada por Madonna. Vale muchísimo la pena asistir a esta película que está disponible en la internet.
Va a conocer Evita Perón y va a te encantar con esta mujer. Primeiro metrô de América Latina, 1913. Primeiro metrô, entonces, fue en Argentina. Es muy utilizado por los argentinos y por los turistas. Yo mismo ya usé, tengo hasta mismo una tarjeta del sub, que es así que se llama. Funciona muy bien, tú puedes te deslocar por toda la ciudad, por todas las provincias, y te aconsejo a tener un sub, una tarjeta del metro de Argentina. Los viajeros apasionados por una buena vista, te aconsejo a sacar muchísimas fotos de la Ruta 40. Entonces es por el Camino de los Andes y ahí tú vas a mirar muchas cosas impresionantes. No tiene como pasar por esta ruta y no parar para sacar muchísimas fotos. Tú puedes pesquisar ahí en la internet, tú vas a mirar que tiene vulcanes, glaciales, cordillera de los Andes, montañas, tiene de todo en esta carretera Ruta 40. La carretera más larga del país, se pasa por 11 provincias y a través de esta carretera que tú puedes llegar en El Calafate y Bariloche también. Entonces, anota ahí, apúntalo. Fin del mundo. ¿Quién nunca escuchó hablar en Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, más al sur? Entonces, esta ciudad se queda también en Argentina. Aconcagua es el punto más alto de Argentina y también el más alto de las Américas. Se puede hacer una caminada y llegar en este punto que tiene 6.962 metros. Es maravilloso la vista arriba. El argentinosauro. ¿Qué es esto? Es el nombre dado al fósil más grande encontrado en América. Fue dado este nombre, obviamente, por ser encontrado en Argentina y se estima que llegaba a uns 35 metros y unas 80 toneladas. Impresionante, ¿no? 5 argentinos ya ganaron el Premio Nobel de la Paz. Son muchos, ¿no? Y uno ha ganado el Premio Nobel de Química. Argentina también es muy conocida por sus estudiosos, así como UBA, que es una de las universidades más bien reconocidas en todo el mundo. Está también competido con Harvard. Jorge María Bergoglio. Dios es brasileño, pero el Papa es argentino. Bueno, este sería el cura Francisco. Es argentino, hincha de San Lorenzo y un papa muy bien reconocido en el mundo todo. La palabra papa en español hablamos más cura. Ahí tú puedes mirar también la película Los Dos Curas, que es una película que está disponible en las plataformas ahí para que tú conozcas un poquito más de la historia de este cura, también visto en el país, que habla cosas tan bonitas para nosotros. Los psicólogos. ¿Te gusta la psicología? A mí me encanta. Argentina es conocida como el país que más forma psicólogos en el mundo todo. Entonces tiene muchos psicólogos per cápita en el país. Abuelas de la Plaza de Mayo. Esa historia es una historia triste, pero una historia muy fuerte en Argentina. Las abuelas de la Plaza de Mayo fue criada por abuelas que querían encontrar sus nietos que fueron nacidos en cautiveros y ahí descubrieron que eran donados para otras familias sin al menos saber sus historias. Entonces es una manifestación muy fuerte que existe há 40 años en Argentina, en la época de dictadura militar que fue creada. Entonces todos los jueves las abuelas de Mayo se van para esta plaza con el mismo nombre a hacer manifestaciones por sus nietos. Y tú verás esto, es verdad, ocurre todos los jueves en la Plaza de Mayo. 5 presidentes en 12 días. De verdad, esto ocurrió en 2002 más o menos, cuando Argentina pasaba por una crisis política muy fea. Infelizmente, las crisis políticas de Argentina se parecen un poco con nuestra de Brasil. Entonces, un fue renunciado, otro fue sacado fuera. Entonces, se pasaron por 5 presidentes. La economía de Argentina es una de las más fuertes de Sudamérica. Por eso, entonces, el país está dentro del grupo G20, que incluye los más bien influentes económicamente en el mundo. Argentina tiene 23 provincias y un distrito federal, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Las universidades argentinas.
La gran diferencia entre las universidades argentinas y las universidades brasileñas es que no tiene límite de plaza para entrar en cualquier curso. Puede ser de medicina, psicología o cualquier otro que tú quieras. Distinto de Brasil, que tiene toda una burocracia y tú tienes que sacar una alta nota, né, un sobresaliente para entrar en estos cursos. Acá en Argentina no, tú vas a realizar cualquier entrada que quieras con tus documentos, igualito como realizamos una entrada en una escuela pública cuando vamos a estudiar, acá en Brasil. Entonces no tiene muchas dificultades, apenas tiene que estudiar, porque Argentina tiene sus universidades como una de las mejores del mundo. Pero este asunto yo voy a hacer un video separado para hablar solo sobre él. A mí me encantó hablar un poquito de Argentina, claro que tiene mucho más cosas, pero gracias por estar acá acompañando conmigo estas informaciones del país que me encanta, el país que tiene mi corazón. Porque yo hice un resumo para no se quedar tan largo el video, pero si tú tienes más curiosidades a respecto de este país, puede entrar en contacto conmigo a través de direct de mi Instagram. Besos!